Aquí tienes la traducción al español mexicano, sin las marcas de tiempo. Me despidieron un lunes. A las 9:40 de la mañana. Frente a 12 personas que sabían mejor. Mi nombre es Leonard Garrison. Tengo 52 años. Durante 20 años, construí la columna vertebral que mantuvo a Apex Systems en funcionamiento. La infraestructura. Los protocolos de seguridad. Los sistemas invisibles en los que nadie piensa hasta que dejan de funcionar. Victoria Ashford, la nueva CEO, hija del presidente de la Junta, decidió que ya no encajaba en su visión. Así que me llamó a la sala de juntas ejecutiva ese lunes por la mañana y hizo su jugada. Entré cargando mi trabajo del fin de semana. Una auditoría completa del sistema, anotada, lista para presentar. No esperaba aplausos, pero definitivamente no esperaba lo que pasó después. Victoria estaba sentada al frente de la mesa. Saco impecable. Sonrisa más afilada. El resto del equipo directivo ya estaba allí, incluyendo a Trevor Walsh, mi antiguo aprendiz. El chico al que entrené desde cero hace 3 años. El mismo que casi destruyó una relación con un cliente al redirigir sus finanzas a un servidor no seguro. Yo asumí la culpa por eso. Lo arreglé mientras él conservaba su trabajo. Leonard, dijo Victoria, con las manos juntas como si estuviera en una revisión de desempeño. Hagámoslo rápido. Me detuve a medio camino de mi asiento. Ella no se detuvo. A partir de este momento, tu puesto en Apex Systems queda eliminado. Con efecto inmediato. Nadie se sobresaltó. Nadie objetó. Las miradas solo cayeron sobre las superficies de los escritorios. Bolígrafos golpeando. Trevor miraba la pantalla de su laptop como si fuera lo más fascinante que había visto. Miré alrededor de la sala. Nadie quiso encontrarse con mi mirada. Victoria deslizó un sobre a través de la mesa. Aquí está tu liquidación. Recursos Humanos te ayudará antes del mediodía. No toqué el sobre. No me senté. Mi corazón ni siquiera latía más rápido, lo cual era extraño. Porque sabía que esto iba a pasar. No lo sospechaba. Lo sabía. Este momento exacto, a las 9:40 de la mañana de un lunes, había sido programado en el protocolo de seguridad de Guardián hace 4 meses. Si mis credenciales de administrador eran revocadas bajo condiciones hostiles, el sistema iniciaría un apagado controlado. Capa por capa. Lo suficientemente lento como para que no lo notaran de inmediato. Lo suficientemente rápido como para que no pudieran detenerlo. Pensaron que estaban despidiendo a un viejo que ya no encajaba en la nueva imagen. Lo que realmente hicieron fue desconectar su propio soporte vital. Tomé mi gafa, la coloqué en el centro de la mesa de conferencias y miré a Victoria a los ojos. Ni siquiera parpadeó. Todavía tenía esa pequeña sonrisa. Entendido, dije. Luego salí. Pasé junto a Trevor. Junto a las personas que me llamaban cuando los sistemas se caían a las 2 de la mañana. Junto a la oficina donde pasé 20 años construyendo algo que realmente funcionaba. Las puertas del elevador se cerraron. Ahí comenzó la cuenta regresiva. No me dirigí a mi auto. No llamé a un abogado. Solo bajé al vestíbulo, salí y respiré. La primera respiración real que había tenido en meses. Esto no era pánico. Era protocolo. El entrenamiento militar no se olvida fácilmente. Planeas para lo peor, luego ejecutas cuando ocurre. Esto es lo que nadie en Apex entendió, no era solo otro empleado. En 2014, Apex sufrió un ciberataque coordinado. Derribó toda la red. Los sistemas sangraban datos. Los clientes amenazaban con demandas. La empresa estaba a 72 horas del colapso total. Me trajeron en contrato de emergencia. Ex especialista en comunicaciones militares. Había visto situaciones peores en lugares peores. Estabilicé su red, claro. Pero hice algo más. Construí Guardián. Imagínalo como un sistema nervioso digital. Se sienta entre cada transacción importante. Dirige datos. Valida credenciales.
Atrapa errores antes de que se conviertan en desastres. El tipo de sistema que construyes cuando has visto lo que pasa cuando la infraestructura crítica falla. No lo diseñé como malware o una puerta trasera. Lo diseñé como protección. Redundancia de grado militar aplicada a sistemas corporativos. Y funcionó. Apex pasó de ahogarse a ser a prueba de balas en 6 meses. Pero aquí está lo que nadie se molestó en revisar: Guardián no vive en los servidores de Apex. Nunca lo hizo. Cuando lo construí, vi demasiado caos dentro de esa empresa. Cambios de liderazgo cada 2 años. Recortes de presupuesto. Luchas políticas internas. Así que no incrusté Guardián en sus sistemas principales. Creé mi propio grupo de servidores. Registrado bajo mi LLC. Enterrado en los metadatos de alojamiento estándar, donde nadie mira. Guardián se conecta a los sistemas de Apex a través de un relé limpio. Transparente para los usuarios. Invisible para las auditorías de TI. Y completamente bajo mi control. Registré la patente en 2015. Obtuve la documentación de mi autorización de seguridad militar respaldando el marco propietario. Legal, ética, técnicamente, es mío. Solo les dejé usarlo. Durante 20 años, les dejé pensar que era de ellos porque funcionaba y no hacían preguntas. Después de la crisis de 2014, me ascendieron a arquitecto jefe de sistemas. Mantuve a Guardián fuera de la documentación oficial. Se convirtió en la fundación invisible. Trevor me siguió durante 6 meses y nunca preguntó por las alertas fantasma que solo aparecían en mis monitores. Luego apareció Victoria Ashford, hija de Richard Ashford. Nombrada CEO por puro nepotismo. Trajo consigo su red de MBA de Stanford. Muchas palabras de moda sobre innovación y disrupción. Cero comprensión de cómo funcionaba algo en realidad. Fue entonces cuando codifiqué el protocolo de seguridad. Si mis credenciales eran terminadas sin la autorización de Guardián, el sistema comenzaría una congelación gradual. No un colapso. No un virus. Solo una retirada lenta de los sistemas de soporte que mantenían todo estable. Lo sentirían eventualmente. El retraso. Los errores. Los pequeños fallos que se acumulan en grandes problemas. Y no tendrían idea de por qué, porque nunca entendieron qué era lo que mantenía todo unido en primer lugar. Así que cuando Victoria me sonrió a través de esa mesa de conferencias, no tuve miedo. Ella pensó que estaba cortando peso muerto. Lo que realmente hizo fue cortar la conexión con la única cosa que mantenía viva su infraestructura. Me subí a mi auto. Manejé a casa. Hice café. Abrí mi laptop. La consola privada de Guardián se cargó. La única a la que solo yo tengo acceso. La conectada al dispositivo que registré hace 5 años con autenticación biométrica que ni siquiera saben que existe. Una alerta parpadeó en la pantalla: revocación de credenciales detectada. Protocolo de seguridad iniciado. Cuenta regresiva, 2 horas 51 minutos. Me recosté con mi café y observé. No porque quisiera venganza. Porque quería que entendieran algo simple: puedes despedir a una persona, pero no puedes despedir a la fundación. 2 días después, Recursos Humanos me envió un correo. Asunto: aviso de transición. No lo llamaban despido. El lenguaje era corporativo y edulcorado: tu puesto está siendo redefinido como asesor técnico temporal bajo la supervisión del circuito. Traducción: querían que estuviera disponible para preguntas, pero invisible en todo lo demás. Sin oficina. Sin equipo. Sin reportes directos. Solo un escritorio compartido en una esquina del 2º piso. Sin placa con mi nombre. Mi gafa solo funcionaba en pisos seleccionados. Mi firma de correo se redujo a consultor de infraestructura temporal. No me estaban transitando. Me estaban borrando. Mientras tanto, Victoria estaba rebranding Apex. Nuevos pósters por todas partes. Palabras de moda como flujos de trabajo de próxima generación e innovación multifuncional. Había traído a su propio equipo, caras nuevas de Stanford, todas vestidas como si estuvieran grabando contenido para LinkedIn.
Los conocí en un town hall esa semana. Victoria presentó a sus visionarios tecnológicos. Sonrisas brillantes. Mucha confianza. Cero experiencia con sistemas que realmente importaban. Una de ellas era Brianne Pierce. Tal vez de 29 años. Ex-influencer de redes sociales convertida en gerente de producto. Contratada por su número de seguidores en Instagram, no por su conocimiento técnico. Al tercer día, encontré a Trevor en la sala de preparación de servidores. Tenía una tableta en la mano y confusión en el rostro. Oye, Leo, dijo. Una pregunta rápida. Este árbol de directorios aquí, giró la pantalla hacia mí. ¿Es seguro archivar este grupo? No tiene etiqueta. No se ha tocado en 8 meses. Mi estómago se hundió. Era la estructura señuelo de Guardián. Una capa que había construido específicamente para desviar a quienes anduvieran husmeando. Borrarla no causaría un colapso inmediato, pero activaría los protocolos de autopreservación de Guardián. El sistema comenzaría a clonar estructuras críticas en unidades ocultas y reescribiría los registros de acceso. No toques eso, dije. Mantuve la voz tranquila. Está conectado a flujos de trabajo heredados. Trevor me dio esa sonrisa. La que usan los jóvenes cuando creen que la experiencia no importa. Ya está en cola para borrarse. Hora de limpiar la casa, ¿no? No discutí. Solo me alejé. Lo que Trevor no sabía, lo que ninguno de los ingenieros de Instagram de Victoria sabía, era que Guardián había sido diseñado para momentos exactamente como este. Cuando detectaba intentos de borrado no autorizados, se protegía automáticamente. Clonaba la estructura afectada. Enmascaraba la original. Reescribía los registros para mostrar la acción completada. En el panel de Trevor, su comando funcionó. En realidad, Guardián acababa de salvar a Apex de destripar su propia columna vertebral operativa. Y nadie tenía idea. Esa noche, me senté en casa con mi laptop. Abrí el monitor de actividad de Guardián. Los registros me dijeron todo lo que necesitaba saber. Luego lo vi. Alerta, intento de acceso no autorizado a las 8:14 de la noche, origen, dispositivo no registrado. Red interna. Alguien había intentado ejecutar una reestructuración de raíz en Guardián. No era mantenimiento. Era un intento de toma de poder. Guardián lo bloqueó de inmediato. Pero la solicitud provenía de una IP falsificada. Trabajo descuidado. Perezoso. Pero ambicioso. Rastreé los encabezados. Me tomó 30 segundos. Fuente, t.walls@apesystems.com. Trevor. Miré su nombre en la pantalla. No me moví. No reaccioné. No solo estaba asumiendo mi rol. Estaba intentando apropiarse del sistema. Reescribirlo bajo sus credenciales. Hacerlo suyo. Hace 3 años, lo defendí cuando la Junta quería que lo despidieran. Asumí la responsabilidad por su error. Me quedé hasta tarde limpiando su desastre. Y así me pagaba. Abrí una terminal secundaria. Escribí, activar modo vigilancia. Rastrear acceso no autorizado. Registrar en canal oculto. Guardián respondió, monitoreo iniciado. Cerré la laptop. El apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido del sistema de calefacción. Al día siguiente empezarían a sentir los efectos. Los retrasos. Los errores. Los pequeños fallos que se acumulan en grandes problemas. Y no tendrían idea de por qué. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Correo de Recursos Humanos. Asunto, recuperación de pertenencias personales. Por favor, programa una cita esta semana para recoger tus artículos personales. Se proporcionará un acompañamiento de seguridad según el protocolo de desvinculación. 20 años, y recibí el mismo trato que alguien que había estado allí 6 meses. Programé el primer horario disponible. Más valía terminar con esto. Cuando llegué a Apex esa tarde, la recepcionista ni siquiera levantó la vista. Di mi nombre.
Un joven con saco azul marino se acercó. Señor Garrison. Soy Neil, de seguridad. Lo acompañaré arriba. Subimos en el elevador en silencio. Observé su reflejo en las puertas de acero. Parecía incómodo. Probablemente no estaba emocionado de escoltar fuera a un tipo que había estado allí desde antes de que él terminara la preparatoria. El tercer piso se sentía diferente. Más pequeño, tal vez. O tal vez ya no lo veía como un hogar. Habían reacomodado los cubículos. Pusieron una pantalla táctil elegante donde antes estaba el viejo pizarrón de proyectos. Mi oficina ahora tenía el nombre de otra persona en la puerta. Dentro, mis cosas estaban empacadas en una caja de cartón. Tamaño mediano. Dejada en el escritorio lateral como un pensamiento posterior. Mi taza de café con el logo de Apex. Algunas libretas. Una foto mía y de mi padre en mi graduación universitaria. Él había sido tornero. Me enseñó a medir 2 veces y cortar una. Me enseñó que las fundaciones duran más que los egos. Revisé los cajones aunque sabía que estarían vacíos. Los de arriba no tenían nada más que polvo. Pero el cajón de abajo se atascó. Trabado. Tiré fuerte. Algo se había deslizado detrás del panel. Una carpeta amarilla. Gruesa, con papeles. Las orillas dobladas. La abrí. Dentro estaban mis diagramas. La arquitectura original de Guardián. Bocetados a mano en papel vegetal de ingeniería. Página tras página de estructuras. Mapeo de nodos. Capas de redundancia. Jerarquías de acceso. En la esquina inferior de la primera página, L. Garrison, 17 de abril de 2016. Mi firma. Mi fecha. Mi diseño. Habían intentado borrarme. Reemplazarme. Pretender que nunca había construido nada que importara. Pero aquí estaba la prueba. El sistema del que dependían, dibujado a tinta, firmado y fechado años antes de que cualquiera de la gente de Victoria supiera que Apex existía. Esto no era nostalgia. Era evidencia. Metí la carpeta en la caja. Neil esperaba junto a la puerta. No dijo nada. Caminamos de regreso por el pasillo. Pasamos junto a personas que antes me pedían consejo. Ahora no podían mirarme a los ojos. En el vestíbulo, Neil finalmente habló. Cuídese, señor Garrison. Tú también. Salí. El aire frío golpeó mi rostro. Primera vez en semanas que sentía algo parecido a claridad. Pensaron que estaban escoltando fuera a un peso muerto. Pero me fui con la única cosa que nunca podrían recrear. Prueba de que lo había construido. Prueba de que era mío. Prueba de que nunca lo habían poseído realmente. Mi teléfono vibró cuando llegué a mi auto. Notificación de Guardián, estado inactivo. Protocolo de administrador detectado. Cuenta regresiva iniciada. 3 horas restantes. No lo activé yo. El sistema tomó esa decisión por sí mismo. Sabía la diferencia entre una salida y un exilio. Y ahora, yo también. Para cuando llegué a casa, el cielo se estaba poniendo morado. Hice café. Abrí mi laptop. La consola privada de Guardián se cargó, la versión a la que solo yo tengo acceso, enterrada tras capas de encriptación y autenticación biométrica. El tablero mostraba, fase 1 programada. Interrupción de capa de acceso. 2 horas 47 minutos restantes. Todo parecía estable en la superficie. Pero el código ya estaba trabajando en segundo plano. Abrí el menú de comandos e ingresé, iniciar protocolo de congelamiento por capas. ¿Confirmar? Sí. Esto no era un colapso. Era una asfixia lenta. Guardián comenzaría desalineando los permisos de usuario. Solo lo suficiente para que las credenciales no funcionaran al primer intento. Luego desincronizaría los procesos del sistema, añadiendo milisegundos de retraso. Los correos se pondrían en cola pero no se enviarían. Los paneles se cargarían incompletos. Las herramientas financieras se congelarían en las pantallas de confirmación.
Todo programado para afectar a diferentes departamentos en intervalos. Intratable. Desconectado. Para la gente dentro de Apex, se sentiría como coincidencia. Como si el sistema solo estuviera cansado. Cambié al feed de monitoreo en vivo. Ya se veían interrupciones menores, 8:42 de la noche, retraso en la API de nómina. Reintento en cola. 8:56 de la noche, tiempo de espera de inicio de sesión. Gerente regional de la UE. 9:01 de la noche, desincronización de registros financieros. No había nada grande. Nada evidente. Ese era el punto. Escribí un último comando: si se solicita reinicio de administrador, activar señuelo del sistema. Si alguien intentaba arreglarlo, Guardián les mostraría una versión sombra. Limpia. Inofensiva. La ilusión de estabilidad. Mientras tanto, el sistema real seguiría congelándose, capa por capa. Cerré la laptop. Me quedé junto a la ventana. Observé cómo se encendían las luces de la calle. Al día siguiente empezarían a sentirlo. Y yo estaría observando. El primer efecto real llegó justo después de las 9 de la mañana al día siguiente. Estaba en casa, viendo el tráfico por mi ventana. Un día normal afuera. Pero dentro de Apex, la confusión se estaría extendiendo. Comenzó con la nómina. Recursos Humanos no podía acceder al módulo de registro de tiempo. Inicios de sesión aceptados, luego redirigidos en bucles. Envíos congelados en pantalla. Probablemente les decía que lo intentaran de nuevo en 10 minutos. Luego vinieron los retrasos en los correos. Hilos internos rompiéndose a mitad de la conversación. Respuestas desapareciendo. Invitaciones de calendario mostrando como enviadas pero nunca llegando. Los equipos cambiando a mensajes grupales. Otros sacando extensiones de teléfono de escritorio que no usaban desde hacía años. Para las 10:30 de la mañana, la plataforma CRM se negó a sincronizar. Proyecciones de ventas fallando al subir. Órdenes de clientes mostrando como pendientes cuando ya se habían enviado. El director de la oficina de Boston intentó llamar a los clientes directamente, pero la lista de contactos no se cargaba. Observé los registros. Tranquilo. Enfocado. Guardián estaba haciendo exactamente lo que había diseñado. No colapsar la empresa. Solo doblarla hasta que crujiera lo suficiente para que todos lo escucharan. Al mediodía, alguien escaló el problema. Se convocó a una reunión general. Podía imaginar a Victoria al frente. Mangas arremangadas. Intentando parecer en control. Trevor a su lado, pasando por explicaciones a medias sobre mapas de ruta de transición del sistema. Debió ser brutal, porque a la 1:15 de la tarde, el nombre de Trevor apareció en varias entradas del registro. Haciendo ping a entornos heredados. Ejecutando diagnósticos con claves de administrador incompletas. Solicitando acceso a directorios que llevaban años muertos. Guardián aún estaba solo en la fase 2. Confundiéndolos. No lo suficiente para conectar los puntos aún. Luego pasó algo inesperado. A las 3:04 de la tarde, un ingeniero junior, Neil Ortiz, según su ID de inicio de sesión, ejecutó un escaneo de rastreo profundo en la tubería de CRM. Encontró un comando de relé no indexado enterrado en el buffer de transacciones. El comando tenía un nombre, Guardian Proxy, root, log. Eso no debía aparecer. Pero Neil había sido minucioso. Intentó abrir el registro. Guardián lo rechazó. Lo intentó de nuevo con una anulación de acceso limitado. Guardián no lo bloqueó por completo. Solo mostró un mensaje: se requiere credencial biométrica segura. Firma de voz no coincide. Neil probablemente pensó que era código de prueba abandonado. Revisó quién creó la firma original. Resultado: propietario de credenciales L. Garrison. Archivado. Vi la alerta aparecer en mi tablero. Me quedé perfectamente quieto. Solo observé cómo parpadeaba la terminal. Finalmente habían tropezado con el sistema que nunca entendieron. Neil no tenía autorización para ir más allá.
Guardián lo expulsó. Marcó el intento. Lo devolvió a la consola principal sin más acceso. Podía imaginarlo mirando su pantalla, debatiendo si mencionar el nombre que había encontrado a Trevor. Y Trevor escuchando mi nombre, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. Guardián se restableció automáticamente. Borró la ruta de acceso que Neil había encontrado. El registro permaneció intacto, solo ahora más profundo. Una capa más lejos de cualquiera que se pusiera curioso. Por un segundo, sentí algo hacer clic. No era venganza. No era orgullo. Solo reconocimiento. Estaban empezando a sentirlo. La lentitud. Las grietas. Los vacíos en su control. Y no importa cuánto lo intentaran, nunca llegarían al núcleo. Porque el núcleo era yo. Y nunca les había dado las llaves. A la mañana siguiente, las grietas eran innegables. Los sistemas de Apex ya no estaban solo lentos. Estaban fallando. La fachada de control de Victoria se desmoronaba. A las 8:20 de la mañana, los registros de Guardián mostraban nuevas IPs encriptadas con acceso temporal otorgado. Victoria había llamado a ayuda externa. Contratistas de ciberseguridad de Washington, según los metadatos de sus dispositivos. Su objetivo era obvio. Borrar todo. Reiniciar de fábrica. Empezar de cero. Pero Guardián no estaba construido para reiniciarse como una laptop. Tenía salvaguardas. Y me tenía a mí. Observé cómo el equipo externo comenzó su investigación. Empezaron con escaneos superficiales. Chequeos de malware. Mapeo de tráfico. Luego fueron más profundo, rozando los hilos externos de Guardián. Les tomó 20 minutos darse cuenta de que algo andaba mal. A las 9:05 de la mañana, su ingeniero líder identificó un hilo oculto bajo el motor de análisis. Lo marcó para escalar. Luego vino el intento de bypass. Escribió un script personalizado para penetrar las particiones anidadas. El cuarto intento activó la respuesta de contención de Guardián. Redirección suave de firewall. Una advertencia. No se detuvo. El quinto intento ejecutó una simulación de fuerza bruta. Martilló a través de rutas falsas hasta que casi encontró la semilla de acceso de Guardián, la huella que lleva a la lógica central. Por un segundo, me puse nervioso. Era bueno. Demasiado bueno. Luego Guardián se movió. Anomalía de acceso detectada. Autoridad de administrador no reconocida. Revocando permisos. Un segundo después, las credenciales del ingeniero fueron eliminadas del árbol del sistema de Apex. Cada autorización. Cada alias. Cada ruta. Desapareció. La pantalla se puso negra. Se reinició sin él. Me recosté. Eso fue decepcionante, en realidad. Por un momento, había esperado que alguien pudiera entender lo que había construido. No para robarlo. Solo para verlo. Pero él había venido a desmantelar, no a aprender. Como todos los demás. Dentro de Apex, la tensión aumentaba. Líderes de equipo preguntando por qué su consultor de emergencia perdió acceso en medio de la investigación. Victoria bloqueó todas las terminales de administrador. Trevor intentó reasignar la investigación al personal interno. Demasiado tarde. La historia estaba cambiando. Lo que comenzó como un tropiezo del sistema se estaba convirtiendo en algo más grande. Algo deliberado. Algo peligroso. Me quedé junto a mi ventana. Dejé que el sol de la mañana me diera en el rostro. Por primera vez en semanas, sentí algo. Esperanza, tal vez. No porque estuvieran fallando. Porque la verdad estaba empezando a salir a la luz. No había querido lastimar a Apex. Solo quería ser visto. Y ahora, un intento fallido a la vez, finalmente estaban mirando. No tomó mucho tiempo para que Victoria dejara de perseguir problemas y empezara a señalar con el dedo. El jueves por la tarde, mi correo personal recibió un ping. Asunto, notificación de investigación legal de Apex Systems. Abrí el PDF.
Acusación formal redactada por su equipo legal. Alegaban que había comprometido intencionalmente su infraestructura. Introducido código malicioso. Violado acuerdos de confidencialidad post-terminación. Páginas de lenguaje legal sobre comportamientos inusuales del sistema rastreados hasta procesos heredados mantenidos por un ex empleado. Sobre posible sabotaje mediante acceso remoto no autorizado. Sobre retención no autorizada de marcos propietarios. Nunca usaron mi nombre. No lo necesitaban. Era obvio que se referían a mí. Mis manos se enfriaron al desplazarme por las amenazas. Litigio. Respuesta por escrito exigida. Cese de todo contacto con Apex Systems. 20 años de trabajo, y así me agradecían. Pero bajo el enojo, sentí algo más. Calma. Porque tenía algo que ellos no. Caminé hacia mi estante. Saqué la caja de cartón de mi oficina. Encontré la carpeta amarilla debajo de mi taza de café. El plano original de Guardián. Bocetado a mano. Firmado y fechado, L. Garrison, 17 de abril de 2016. Esto no era solo un diseño. Era prueba de autoría. La estructura. La lógica. El marco conceptual. Todo creado antes de la participación de Apex. No había construido Guardián para ellos. Lo traje conmigo. Lo mejoré bajo mis propios protocolos. Lo arrendé a sus sistemas a través de una arquitectura que nunca tocó sus servidores. Tenía los metadatos. Las facturas de alojamiento. Los detalles de registro del servidor de relé privado. La solicitud de patente de 2015. La documentación de autorización de seguridad militar. Todo respaldado y listo. Durante 6 años, había sido el arquitecto, operador y guardián. Ahora estaba a punto de convertirme en su defensor. Llamé a Howard Brennan. Mi abogado de propiedad intelectual. Había ayudado con las protecciones de patente años atrás y conocía mi trabajo lo suficiente como para entender lo que esto significaba. Después de que le reenvié el correo y la documentación, llamó de vuelta en minutos. Victoria acaba de cometer un grave error, dijo. Esto no es solo mala fe. Es casi difamación. Y tienes pruebas irrefutables. La presión en mi pecho se alivió. No porque la batalla hubiera terminado. Porque finalmente tenía palanca. A la mañana siguiente, Howard presentó nuestra respuesta. Breve. Profesional. Tranquila. Adjunto estaba el plano escaneado. Fechado. Firmado. Irrefutable. El silencio de su parte lo dijo todo. No acusas al arquitecto de incendiar el edificio cuando él es quien colocó cada ladrillo. Después de una semana de caos, nómina interrumpida, datos corruptos, intentos fallidos de recuperación y una amenaza legal que le salió por la culata, la junta de Apex no tuvo opción. Programaron una reunión privada de inversores para el viernes por la mañana. Se suponía que era control de daños. Una muestra de confianza. Se convirtió en una ejecución. A las 9 de la mañana, la pantalla de la sala de conferencias se iluminó con una docena de rostros. Manhattan. Zúrich. Tokio. Accionistas que normalmente no se preocupaban por la arquitectura de sistemas. Pero esa mañana, les importaba una sola cosa, Guardián. No estaba allí en persona. No necesitaba estarlo. La interfaz de monitoreo de Guardián estaba abierta en mi laptop en casa, grabando todo en silencio. El sistema tenía acceso a través de un archivo de auditoría compartido que Trevor subió por transparencia. Él no se dio cuenta de que Guardián podía ver a través de él. Victoria estaba al frente de la mesa. Tensa. Controlada. Echó la culpa de los apagones a fallas residuales de infraestructura heredadas de una era anterior. Algunas cabezas asintieron. Alguien tomó notas. Luego una voz cortó el aire. Profunda. Tranquila. Estadounidense. ¿Quién es el dueño de Guardián? Victoria parpadeó. ¿Perdón? El sistema. ¿Es propiedad de Apex o está bajo contrato?
Porque su huella no coincide con nuestro último informe tecnológico. Victoria se movió incómoda. Fue construido internamente hace años. Arquitectura heredada mantenida bajo nuestra división de sistemas. Silencio. La voz regresó. Eso no es lo que me dijeron. El nombre del hablante apareció en pantalla: Margaret Bradshaw, socia senior, Irongate Ventures. Ella no era solo una inversora. Era la inversora. La mujer cuyo financiamiento salvó a Apex durante la crisis de 2014. Conocí a Leonard Garrison hace 4 años, dijo Margaret. En una conferencia de tecnología para veteranos en Boston. Me explicó un esquema en una servilleta. La misma estructura lógica que usa este sistema guardián. Se inclinó hacia adelante. Guardé esa servilleta. Me dijo, es el sistema nervioso detrás del ruido. Nadie lo ve, pero mantiene todo vivo. Hizo una pausa. Todavía la tengo. Con su firma. El rostro de Victoria palideció. Las manos de Trevor se congelaron sobre su teclado. Alguien preguntó, ¿entonces el sistema no es nuestro? Margaret asintió ligeramente. Empiezo a preguntarme si alguna vez lo fue. Observé desde casa cómo Guardián capturaba cada segundo. Mi mandíbula se relajó. Las manos se destensaron. Primera vez que alguien con poder decía mi nombre y lo conectaba con lo que realmente construí. No con lo que intentaron borrar. Victoria balbuceó algo sobre documentación incompleta. Aclaraciones pendientes. Pero el daño ya estaba hecho. La reunión terminó 20 minutos antes. Sin decisiones. Sin garantías. Solo preguntas caras que nadie podía responder. Me senté en mi sala. La luz del sol a través de las persianas. El silencio ya no se sentía como exilio. Se sentía como el equilibrio volviendo. 2 días después, recibí un correo. No de una gran firma. Solo de una pequeña startup en Boston a la que asesoré años atrás. Cuando trabajaban en un loft compartido con mesas plegables. El fundador era Patrick Lawson. Ex ingeniero de sistemas de la Armada. Ahora CEO. Su correo era directo: estamos construyendo algo que merece escalar. Queremos que construya su cerebro. ¿Aceptas? No lo pensé 2 veces. La empresa no tenía los recursos de Apex. Pero tenía integridad. Curiosidad. Humildad sobre lo que no sabía. Exactamente el tipo de lugar donde Guardián pertenecía. Acepté la oferta en silencio. Sin anuncios. Sin fanfarria. Renombré el sistema como Guardián 1. Nuevo eslogan: construido sobre confianza. Renacido en silencio. Esta vez, el sistema no se escondería en las sombras. Anclaría todo por diseño. Reconstruimos el núcleo. Integración de las partes más fuertes del original, eliminando las restricciones que lo ataban al marco de Apex. Mi nuevo equipo no preguntó cómo comercializarlo. Preguntaron cómo proteger a la gente con él. Primera vez en años que no estaba guardando algo solo. Mientras tanto, Apex se hundía. La Junta congeló las aprobaciones de presupuesto. La confianza de los clientes colapsó. Artículos en revistas técnicas mencionaban mala gestión de la arquitectura crítica y pérdida de la procedencia del sistema. Las acciones cayeron. Luego volvieron a caer. Trevor fue removido de los roles públicos. Victoria dejó de aparecer en las comunicaciones internas. Nombraron a un circuito interino del área de finanzas. Movimiento desesperado. Una semana después del lanzamiento de Guardián 1, visité un edificio de coworking en el centro. Acabábamos de incorporar a nuestro 5º cliente beta. Subí a la azotea para tomar una llamada. Cuando terminó, me quedé allí. Mirando el horizonte. Desde esa altura, podía ver la sede de Apex. Vidrio. Cromo. Impecable a la distancia. Pero también veía las grietas. Luces parpadeantes en el piso 12. Estacionamiento medio vacío a las 10 de la mañana. El imperio que ayudé a construir, resbalando por las grietas de su propia arrogancia.
Sonreí. No mucho. No con maldad. Solo lo suficiente. Puedes despedir a un título. No puedes borrar la fundación. Mi padre me enseñó dos cosas. Medir 2 veces, cortar una. Y las fundaciones duran más que los egos. Tenía razón. Si historias como esta te llegan hondo, cuando la persona correcta finalmente obtiene justicia, suscríbete. Contamos una cada día. Parado allí, con las manos en los bolsillos, por fin lo entendí. Algunos sistemas caen. Pero los correctos siempre se reinician.